Ya estamos transmitiendo. Ya está, ya regresamos. Ahora sí. Pues buenas noches a todos. Bienvenidos. Gracias por su tiempo. Espero que hayan compartido esta información con otras personas que saben que pueden ser beneficiadas. Esta plática, esta charla de la ciencia del sobrepeso, la hicimos por primera vez hace 3 años y medio, si mal no recuerdo, y surge de un entendimiento de muchas cosas que poca gente te explica con relación a por qué las dietas no funcionan, por qué hay tanto problema de obesidad y sobrepeso en México, por qué los niños mexicanos son los que más sobrepeso del mundo tienen. Y, y es que la visión tradicional de lo que se tiene que hacer para bajar de peso es muy limitada. El enfoque tradicional de los nutriólogos en general es el conteo de calorías y la medición de porciones. Y bueno, podemos ver, si tú has estado alguna vez a dieta y has contado calorías o has medido porciones y todavía no tienes resultados permanentes, pues tú solito puedes llegar a la conclusión de que algo no funciona en eso, ¿no? Entonces, yo toda la vida tuve sobrepeso, desde los 13 años hice mi primera dieta y hice todas, las de la luna, la del agua, la del Weight Watchers, la de pierda kilos, tomé licuados, tanto mexicanos como en Estados Unidos, porque vivo en frontera. Hice dietas en donde me daban la comida deshidratada, para que yo comiera exactamente las calorías que ellos decían que tenía que comer. Y en realidad, pues en todas las dietas yo bajé de peso. O sea, todas las dietas funcionan hasta que las dejas, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía cada vez que yo terminaba de hacer una dieta? Porque normalmente llegaba a mi meta de peso y me veía delgada y estaba en el peso que yo quería, pero al mes yo ya había subido de peso. Al mes ya había empezado a recuperar todos los kilos perdidos. ¿Y qué sucedía? Pues luego pesaba más que al principio de la dieta. Entonces, esta es mi historia con Sana Sin Esfuerzo, que es el programa que surge a raíz de toda esta historia de dietas, en donde voy entendiendo realmente qué hay que hacer. Y la charla de hoy es para explicarles ¿qué es, ¿qué es lo que está de fondo, mucho más allá del conteo de calorías, mucho más allá de la medición de porciones o del ejercicio en el gimnasio? ¿Qué otros factores influyen? De tal manera que hoy tengo 47 años y estoy en la mejor forma de mi vida. No voy a ser nunca una gurú del fitness porque ese no es mi camino, no me interesa. Lo que yo hago es ejercicio normal en mi casa o en el parque de donde vivo. No voy a un gimnasio, hago ejercicio con mi cuerpo, hago ejercicio aeróbico, hago ejercicio de fuerzas. Y la verdad es que con este programa se vuelve muy fácil estar en forma, y en forma significa que tienes una buena condición física, y una buena condición física siempre es significado de una buena condición de salud corporal, ¿no? Entonces, tengo casi 4 años que me mantengo delgada, cosa que no había logrado nunca en mi vida, y todo es a raíz de entender lo que realmente está de fondo, las acciones que hay que tomar, todas las cosas que influyen en estar en el peso que queremos para vernos como queremos, ¿no? Entonces, el sobrepeso que yo tuve durante muchísimos años, porque hoy me decían, no, es una enfermedad y es que porque yo cuestiono, si ya sabemos que el sobrepeso y la obesidad nos hacen tan vulnerables, ¿por qué no adoptamos un estilo de vida saludable, no? Entonces me decía una, no, es que no puedes juzgar y yo no sé por qué un alcohólico es alcohólico. De acuerdo, pero yo ya pasé por este camino. O sea, yo estuve 30 años buscando un camino, 30 años de dietas fallidas. Y di con este camino, es lo más sencillo que he hecho en mi vida y lo único que me ha dado resultados permanentes. Y eso es lo que yo quiero compartir contigo, pero para eso primero hay que explicar qué hay atrás de esto. Entonces, bueno, ¿en qué momento empezamos a engordar? Porque si tú ves fotos de las playas de los años 70, 60, 50, películas de esa época, pues la mayoría de la gente era muy delgada, ¿sí? No teníamos problemas de sobrepeso ni obesidad, ni en México, ni en Estados Unidos, ni en el resto del mundo. Esto es ahorita y es la historia reciente, ¿no? ¿Qué pasó?
En 1950, y esto es parte de la historia, si nos vamos para atrás, en 1950 había un doctor que se llamaba Ansel Keys, que lideró un estudio de 7 países donde investigó junto con otros científicos y doctores la relación entre lo que la gente comía y la prevalencia de las enfermedades del corazón, porque en 1950, y todavía es la principal causa de muerte en Estados Unidos, eran las enfermedades coronarias, los ataques al corazón. Entonces, ¿qué hizo él? Como no se puede hacer un experimento con dietas, o sea, es falto de ética, no puedes poner un grupo de gente y darle de comer de cierta forma para ver de qué se enferma y cuándo se muere, no, eso no se puede hacer así. Y pues no es lo mismo alimentar una rata que alimentar un ser humano, o sea, tampoco pueden hacer experimentos con animales. Entonces, lo que hacen son estudios epidemiológicos y analizaron el tipo de dieta, que es como se llama, como se alimenta un lugar, por ejemplo, en diferentes países y sus causas principales de mortalidad. El doctor tenía una teoría y era que los países en donde se alimentaba la gente principalmente de grasas saturadas, ¿sí? Eran en donde más ataques al corazón tenían, porque cuando hacían las autopsias veían que habían placas de colesterol en las arterias y en las venas, y entonces él tenía la hipótesis de que esos eran los causantes de los ataques al corazón. Entonces se puso a hacer una correlación y dijo, pues mira, sí coincide, pero el que coincida algo no quiere decir que sea cierto. Entonces, en Estados Unidos, que es el país en donde más grasas saturadas consumían, y las grasas saturadas son todas las de origen animal, entonces había más muertes, más ataques al corazón. Y un país como Japón, en donde el consumo de grasas de origen animal es muy bajo, de hecho de grasas en general, no consumen muchas grasas en Japón, los ataques al corazón eran muy bajos. Sin embargo, él escogió a mano los países, porque si ustedes ven, está Japón, Italia, Inglaterra, Australia, Canadá y Estados Unidos. Esos países coincidían con su hipótesis, pero ahí no está México y ahí no está Francia. ¿Por qué no están México y Francia en esos 7 países? Porque en México y en Francia también había un alto consumo de grasas saturadas y no tenían problemas de ataques al corazón en 1950. O sea, en México se guisaba todo con manteca y la manteca es una grasa saturada. En Francia siempre se han comido muchos lácteos, los lácteos tienen grasas saturadas. Entonces, como esos países no correspondían a su hipótesis, no los tomó, él escogió así a manita exactamente los que correspondían. Entonces, es un estudio que hoy no podría ser publicado porque no tendría validez científica, ¿sí? Entonces, en esta información de este doctor están basados los estudios en las escuelas de nutrición al día de hoy, ¿sí? Y cuando tú haces una dieta, lo normal es que te quitan todas las grasas saturadas, ¿ok? Este señor fue llamado el hombre del año por Time Magazine en 1961 porque su hipótesis empezó a agarrar fuerza después del estudio que hizo, un estudio muy mal hecho, y entonces decía, con carne, leche, mantequilla y helado, la dieta altamente calórica estadounidense es 40% grasa y la mayor parte es grasa saturada del tipo engañoso, que aumenta el colesterol en la sangre, daña las arterias y conduce a la enfermedad coronaria. Eso es lo que decía Ansel Keys en 1961 y el mundo entero le creyó. Cuando él se murió, él dijo que el colesterol alimentario, o sea, el de las grasas saturadas, tenía muy poco que ver con el colesterol en la sangre y en las arterias y en las venas. O sea, él se retractó para cuando se murió, pero nadie escribió que el que creó toda esta hipótesis y todo este movimiento en contra de las grasas se había retractado. Y eso que dijo él es la base de las dietas tradicionales que hemos hecho pues desde 1980. ¿Okay? El doctor sí sabía que había grasas saludables como las del aguacate y había grasas malas. No tenía muy claro que las grasas de origen animal también eran buenas, como el salmón, por ejemplo, ¿no? O las leches de las vacas de libre pastoreo, que en 1950 todas eran así, no había grasas alimentadas con transgénicos, no existían. Entonces, aunque tenía claro que el aguacate podía ser bueno y que las nueces podían ser buenas, decidió englobar a todas las grasas en una sola categoría, como grasas buenas como grasas malas todas, ¿sí? Hoy sabemos, la mayoría de la gente ha escuchado que hay grasas buenas como las del aguacate y las nueces y las almendras y hay grasas malas, pero la gente está bastante confundida en lo que realmente significa una grasa buena y una grasa mala, porque la información está por todos lados, ¿no? Entonces, ¿qué es realmente una grasa mala? La que se ve aquí abajo, pero mala, pésima, ¿sí?
Ahora, ¿qué sucedió? En 1980, el gobierno americano empezó los primeros lineamientos alimentarios con las recomendaciones del doctor, ¿sí? En donde a las grasas todas las equipara con los dulces y las pone hasta arriba de la pirámide. Y hasta abajo de las pirámides nos pone a los cereales. Los cereales que son el arroz, el trigo, la cebada, el centeno, el maíz. Eso lo puso hasta abajo. Claro que ellos querían decir que fueran cereales integrales, pero en realidad no existen mayormente los cereales integrales. Y nos dijeron que había que comer de 4 a hasta 11 inclusive raciones de granos y de cereales. Y que grasas había que comer una cucharadita cuando mucho y olvídate de freír nada. Y nos ponía en segundo lugar a las frutas y a las verduras, en tercer lugar a los lácteos, ¿sí? Y en cuarto lugar a las proteínas, en quinto lugar a los embutidos y en sexto lugar a los dulces, a la mantequilla, a la margarina, a las grasas saturadas, a la manteca, ¿ok? Entonces, empezó, por lo tanto, la moda de los alimentos low fat, reduced fat, fat free o en español bajos en grasa. Desde que las compañías de alimentos procesados vieron que el gobierno estableció esta pirámide y dijo, bueno, como no hay que comer grasas, bueno, hay que ofrecerle al público lo que pida. Y entonces el público empezó a buscar todo aquello que era bajo en grasa. Y si tú vas al súper al día de hoy, te vas a encontrar la versión normal, entera, y la versión baja en grasa en muchas cosas, en muchas, pues en crema de cacahuate, en aderezos, en leche, en quesos, en crema. Bueno, están las mantequillas y las margarinas, están las nieves, están los pasteles de cajita. Entonces, para todo hay cosas bajas en grasa. Lo que sucede es que cuando le quitan la grasa a un alimento, pierde sabor. Y yo te pregunto si alguna vez has probado la leche sin grasa o la leche baja en grasa con 1% de grasa, y te acordarás que no tiene mayor sabor, que sabe más a agua que otra cosa, porque el sabor de la leche está en la grasa y los nutrientes de la leche también están en la grasa, no están en el agua. Entonces, lo que hicieron las compañías era ofertar productos low fat y a la fecha la gente se va porque que dice baja en grasa, sin decirnos que en el proceso lo que hicieron fue agregar azúcar para contrarrestar esa pérdida de sabor, porque si es algo que no sabe rico, la gente no se lo va a comer. Entonces, nosotros a la fecha podemos ver la versión original de un producto ultraprocesado y la versión low fat o baja en grasa del mismo producto. Todos los productos bajos en grasa tienen más azúcar que los originales. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos un problema serio, porque en realidad uno de los culpables de todo el problema es el azúcar, realmente. Ahora, ¿qué otra cosa hicieron? Como dijeron que las grasas saturadas eran muy malas y empezaron a hacer investigaciones que los aceites vegetales resulta que eran maravillosos, pero sus investigaciones usaban cucharadas de aceite vegetal así, sin freír y sin guisar. ¿Y para qué usas tú el aceite vegetal? Para freír, para guisar. Nadie se come en su sano juicio una cucharada de aceite. Los experimentos que hicieron eran con cucharadas de aceite y decían que bajaba el colesterol. Pero en realidad, todos nosotros que hemos crecido con una cocina no tradicional, sino más nueva o más moderna, de 1970 para acá, en casa de nuestras mamás lo que había eran estos aceites amarillos y lo que había era margarina. No se te ocurriera tú comprar mantequilla, porque la mantequilla tenía grasas saturadas, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? La gente se empezó a ir hacia acá. Y, por ejemplo, la cocina tradicional mexicana, que estaba hecha de manteca de cerdo, quitó la manteca de cerdo y empezó a usar o manteca vegetal o aceites vegetales. Y entonces sí, la comida mexicana se volvió sumamente dañina. Cuando estaba hecha con manteca de cerdo, si tú te acuerdas de la época de tus abuelas y tus bisabuelas, no tenían los problemas que tenemos hoy de sobrepeso, de obesidad y derivados, ¿no? Entonces, cuando empezaron a promover esto como lo más saludable, empezaron a hacer a un lado las grasas que sí eran saludables y nos empezamos a dañar de una forma terrible, porque cuando tú guisas con este tipo de grasas, lo único que sucede es que se oxidan, porque no soportan el calor, son muy inestables al calor.
Y al oxidarse, resulta que lo único que haces tú es comer alimentos oxidados. La oxidación es la que produce los radicales libres, y los radicales libres son los que nos están tras el desarrollo de la mayoría de las enfermedades. Entonces, no hay una sola porción de estas grasas que nuestro cuerpo pueda procesar sin ser dañado, nomás para que te lleves eso a la cabeza, o sea, que te lo lleves. Si una cosa sacas de aquí es que de tu cocina tienen que salir todas las grasas vegetales de origen industrial. No es el aguacate, no son las nueces, no son las almendras, no. Estas que son derivadas de vegetales, como por ejemplo de la soya, tienen que salir de tu cocina, porque eso te está dañando a ti y está dañando a tu familia. ¿Okay? ¿Qué sucedió a raíz de esa pirámide alimentaria baja en grasas? Empezaron a subir de peso y a subir de peso y a subir de peso. Coincide exactamente con esta gráfica. En 1980 iba subiendo la obesidad de manera paulatina. De 1980 al 2005, la pirámide se fue para arriba. O sea, la línea se fue así, en vertical, tendida para arriba. ¿Por qué? Porque cuando la gente deja de comer grasas, empieza a comer más carbohidratos. Y esos son los que verdaderamente nos hacen engordar y lo podemos voltear a ver, ¿ok? Entonces, esta gráfica es sorprendente porque justo cuando los americanos hicieron un cambio por su salud, es cuando peor se pusieron. ¿Y qué pasó con el resto de los países en el mundo? Bueno, pues aquí podemos ver que México está hasta arriba, es la rayita azul, Estados Unidos es el de naranja, Estados Unidos es el que más estadísticas ha llevado desde hace muchísimos años. México, las estadísticas que hemos encontrado del peso de los mexicanos empiezan a partir del año 2000 aproximadamente. No encontramos estadísticas previas, pero muy probablemente es porque no era un problema en México. El problema del sobrepeso es realmente muy reciente y ha escalado de forma impresionante. Hoy somos el país con más problemas de sobrepeso en el mundo y nuestros niños también, ¿no? Entonces, a partir del 2000. Ahora, si hacemos un poquito de memoria y de historia, ¿qué sucedió en México? En el 94 o 93, no me acuerdo el año exacto, entra en vigor el Tratado de Libre Comercio. ¿Y qué pasa con el Tratado de Libre Comercio? Entran a México, a los supermercados, toda la comida chatarra americana y los mexicanos cambiaron sus desayunos tan saludables de huevitos, de frijoladas, de chilaquiles, cosas realmente nutritivas, las cambiamos por cereales, por waffles, por hot cakes, o sea, los desayunos se volvieron a la americana, pésimos, cero nutrición, cero nutrición. Y así cambiamos nuestros tamales y nuestros sopes y nuestras tostadas por pizzas, hot dogs y hamburguesas. Entonces, verdaderamente cambiamos nuestras dulces inclusive, ¿no? Las alegrías, los mazapanes, dulces tradicionales mexicanos de a de veras por los americanos gringos que están llenos de aditivos, de colorantes, de saborizantes, como los sweet tarts y los Milky Ways y o sea, no que esté yo muy a favor de los dulces, pero es mil veces mejor una palanqueta o una alegría, por ejemplo, ¿no? O un mazapán, por lo menos tiene cacahuates, tiene amaranto, tiene cosas nutritivas. No hay un dulce americano que pueda decir lo mismo. Entonces, cambiamos lo nuestro y adoptamos lo de Estados Unidos y claro, entonces nos fuimos para arriba. Ahora, en la obesidad, ¿qué sucede? Estados Unidos sigue siendo el país más obeso del mundo. Es la gente que tiene muchísimos kilos de más, pero México va en un buen segundo lugar y esto, no bueno, un pésimo segundo lugar. Y esto es hasta el 2018 que tenemos estos datos. Las proyecciones no las hemos actualizado, ya estamos en el 2020 y parecía como que México se iba a atender un poquito, pero en realidad no, México subió. En el 2016, de hecho, si mal no recuerdo, el porcentaje de sobrepeso y obesidad en México era del 67%. Hace un año exactamente, el INEGI volvió a sacar estadísticas y ya era del 75% de personas con sobrepeso y obesidad. O sea, 3 de cada 4 mexicanos tienen sobrepeso u obesidad. Entonces, está complicada la cosa.
Y entonces es aquí lo que sucedió en los últimos 30 años. En el 85 abre el primer McDonald's en México. Surge el amor por la comida rápida, altísima en grasas dañinas, carbohidratos simples y en azúcar. Nos convertimos en el país con más alto consumo de Coca-Cola, por ejemplo, de refrescos en general. En algunos poblados remotos es más fácil conseguir refrescos que agua. De hecho, hay un pleito en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, por el agua, porque la Coca-Cola se agarró las reservas de agua, ¿no? Entonces es más fácil comprar coca. Y según una encuesta del INEGI del 2016, porque hay gente que dice que es muy caro vivir sano, pues no, tiene una idea equivocada de lo que es comer sano, ¿sí? Si comes mantecas con frijoles, chilito, es mucho más sano que comerte cualquier cosa que venga de una fábrica y es mucho más barato. En el INEGI en el 2016 hicieron una encuesta que decía que el consumo de comida ultraprocesada, que las comidas ultraprocesadas son aquellas todas las que tienen saborizantes, colorantes y conservadores artificiales. Eso es la definición de ultraprocesado. Y además tienen grasas malas, azúcares, carbohidratos simples, muchas calorías. Bueno, ese gasto representa el 35% del gasto de alimentos en los hogares. Y apenas el 2% se destinaba a frutas, verduras y leguminosas. Leguminosas son frijoles, chícharos, lentejas, habas, etcétera. Entonces, cuando la gente dice que es muy caro comer bien, no, es que compra muchas porquerías y su dinero se le va en la Coca-Cola, en el gansito, en las papitas y se le va mucho de su dinero en esto, 35%, ¿ok? Y ahí entran los cereales y los panes y los embutidos, todo eso entra dentro de la comida ultraprocesada. Si tú agarras cualquier producto que tengas en tu alacena y en tu refri, si trae algo que sea sintético, conservador, saborizante o colorante, ya se considera un alimento ultraprocesado. Y todos esos traen ingredientes muy nocivos para nuestra salud. Entonces tenemos el nada honorable primer lugar mundial de sobrepeso, segundo lugar mundial en obesidad, y nuestros niños son los niños que tienen más sobrepeso en el mundo. Y eso, pues obviamente es muy alarmante, especialmente lo estamos viendo hoy por el COVID. O sea, la gente dice, bueno, decía, ¿para qué me cuido si de algo me he de morir? Y estaban pensando en que se morirían a lo mejor de diabetes, pero a los 65 o a los 70 o de cáncer, o sea, como que lo veían muy lejano. Desafortunadamente hoy no es lejano. Hoy la gente está falleciendo mucho más antes de lo que pensaríamos que le toca. ¿Por qué? Por una enfermedad nueva que nos vino a invadir hace un año. Entonces, bueno, mucha gente ha vivido a dieta mucho tiempo en su vida. Y lo que pasa es que llega a una edad que dice, ya me harté, no puedo, no bajo de peso, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué? Porque las dietas y las cirugías para que la gente baje de peso fallan hasta en un 90%. O sea, el 90% de la gente que baja de peso a través de una cirugía o a través de una dieta recupera el peso perdido y más. Entonces, ¿qué sucede? Estamos entrando el año. Hoy es cuando la gente dice, ya voy a bajar de peso, quiero mejorar mis niveles de azúcar, quiero reducir mis riesgos de enfermar, de lo que sea, quiero mejorar mis niveles de colesterol, quiero hacerle caso a mi doctor que me dijo que tenía que bajar de peso. Y entonces llega pasada la rosca de Reyes y dices, hoy empiezo a hacer ejercicio, consumo alimentos que yo pienso que son buenos, me alimento de lechuga, pechuga y atún, me hago algunos análisis y todo, le echo muchas ganas y luego en las primeras 2-3 semanas vemos resultados, pero luego, ¿qué sucede? Llega una cosa que se llama estancamiento y en el estancamiento por la dieta tradicional viene un sentimiento de frustración. Sé que tengo que bajar de peso, pero no puedo y entonces empiezan las ganas de rajarse y los malos hábitos que juramos y perjuramos que íbamos a dejar, empiezan a regresar de forma paulatina y llega el estancamiento. Las mejoras de salud se detienen, te subes a la báscula y la maldita no se mueve con todo y que comes lechuga, pechuga y atún y entonces dejas de hacer ejercicio, dejas de seguir así que las recomendaciones, empiezan los atracones, continúan los malos hábitos y dices, bueno, el mes que entra vuelvo a empezar. O lo dejas para el siguiente año, ¿no? Y entonces así te la vives. ¿Qué pasa? Bajaste 3, 4 kilos y luego te fuiste para arriba 5, 6. Eso es lo que sucede cuando vivimos a dieta. Es un ciclo vicioso en donde dices, sí, hoy empiezo, haces la dieta, bajas de peso, botas la dieta, subes de peso, tomas otra dieta, bajas de peso, dejas la dieta, subes de peso. Todas. ¿Por qué? Porque no te enseñan un estilo de vida permanente.
¿Cómo vas a vivir a dieta toda tu vida? Nadie está dispuesto a vivir a dieta toda su vida. ¿Por qué? Si Dios nos dio papilas gustativas era para poder disfrutar la comida. Entonces lo que tenemos que hacer es encontrar una alternativa en donde podamos disfrutar el estilo de vida saludable, no sufrirlo. Y cualquier persona que ha hecho una dieta de lechuga, pechuga y atún sabrá que no se puede hacer de manera permanente ni porque te lo diga el doctor, ¿sí? No más sufres. Entonces, lo que pasa es que, pues, pesas, bajas, subes más, bajas, subes más, bajas, subes más. Para el quinto rebote pesas mucho más que tu peso inicial. Y si eso te ha pasado a ti, eso me pasó a mí, y si es súper frustrante y llega un momento que dices, ya no puedo, mejor, pues, ¿para qué me sigo cuidando si no me sirve? Y eso es algo que hemos vivido muchísimas mujeres de mi generación, no sé si los hombres, pero creo que los que tienen sobrepeso también. Y entonces, bueno, ¿por dónde está? Y yo lo que les digo es, no eres tú, porque la gente piensa que es ella y que no tiene falta de voluntad. No, 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 es lo que nos han enseñado, ¿sí? Es lo que nos han dicho, es que si para poder bajar de peso vas a sufrir, pues vas a sufrir un ratito. Te vas a ir a la boda y poner el vestido y luego regresas a comer como siempre, ¿sí? La comida tiene que ser un placer. Ahora, ¿qué hemos encontrado nosotros dentro de Sana sin esfuerzo, que son las razones ocultas, que son saboteadores que nadie te ha explicado? Tenemos hormonas que nos dictan tanto nuestra saciedad como lo que subimos de peso, como si tenemos hambre. Hay que entenderlas. Estamos adictos al azúcar y eso tú que vives comiendo pan lo vas a entender perfecto. Y pan, llámese pan, tortillas, pasta, chocolates, es la adicción a los carbohidratos refinados. El estrés y el sueño inadecuados. Hoy en día la gente vive encerrada, temerosa, estresada, que si no le alcanza, que si va a perder la chamba, que si se va a contagiar de COVID, que si es diabética y se va a morir. O sea, ahorita el estrés, bueno, desde hace un año reina en la población y es súper importante aprender a conservar la calma. El sueño inadecuado, de las cosas que más trabajo le cuestan a la gente, es dormir lo que tiene que dormir. La deficiencia de vitamina D, que hoy en día se habla mucho de la vitamina D porque resulta que se ha descubierto que la gente que fallece de COVID, prácticamente toda, tiene niveles deficientes de vitamina D. Bueno, también tiene que ver con el peso. Hay un desequilibrio crónico en la población entera entre el omega 3 y el omega 6, también tiene que ver con el sobrepeso. Y esto que es una ciencia que se empieza a explorar, que es el equilibrio en la flora intestinal o la microbioma, es algo que afecta directamente lo que pesamos. Entonces, ahorita te lo voy a explicar para que veas por qué no es una cuestión de conteo de calorías como nos lo han hecho creer o de medición de porciones, porque además, ¿quién puede vivir contando calorías o midiendo porciones? Pues nadie, ¿no? Entonces, la ingesta de alimentos nos la controlan 3 hormonas, ¿ok? Que son la leptina, la insulina y la grelina. Seguramente has oído hablar de la insulina porque es la que se inyectan los diabéticos, pero las otras dos seguramente te parecen un poco nuevas. Pues te voy a platicar. La grelina es la hormona que el cuerpo secreta cuando le vas a dar de comer. Y tú lo interpretas como una sensación de hambre. Cada vez que tú sientes hambre, es esta hormona que está echándose a andar. Pero no es tanto que te señale hambre como que le indique a tu cuerpo que tú vas a comer porque son las 2 de la tarde y tiene que echar a andar los jugos gástricos para que cuando llegue la comida el estómago esté preparado para recibirla y digerirla, ¿ok? Entonces, cuando tú acostumbras comer todo el día, porque además las dietas tradicionales te dicen que hay que comer cada 3 horas, tú tienes hambre todo el día. Entonces, eso de que hay que comer todo el día para que no tengamos ansiedad, no es cierto, porque mientras con más frecuencia comemos, más hormona del hambre tenemos en nuestro sistema. Y lo último que necesitamos es la hormona del hambre. Y te pongo un ejemplo muy claro, no por compararnos, pero te queda muy claro. Si tú alguna vez has tenido un perro y a tu perrito le das de comer una vez al día, como piden los, como deben de ser con los perros, ese perro no tiene reloj, no sabe qué horas son, pero en punto de la hora que tú acostumbras a darle de comer, empieza a llorar de hambre. Si es a las 7, si es a las 6, si es a las 8, a la hora que tú siempre le des de comer, tu perro pasa lo mismo. Su cuerpo empieza a recordarle que es la hora a la que das de comer y echa a andar sus jugos gástricos. Entonces, no es que tengas hambre en realidad, pues si comiste hace 2 horas porque vas a tener hambre.
por un lado. Por otro lado, tienes 30 kilos encima, 10 kilos encima y cada kilo te da 9,000 calorías, ¿cómo por qué vas a sentir hambre? Es porque estás acostumbrado a comer a ciertas horas. Una prima me decía que hasta los 30 años se le quitó el hambre de las 10:30 de la mañana. Esa hambre de las 10:30 de la mañana era el hambre del recreo, de cuando iba a la escuela, cuando era chiquita, ¿no? Entonces, esta tú la puedes manipular. Y si tú empiezas a dejar de comer entre comidas, te vas a dar cuenta en 2, 3 días que no vas a tener hambre, que era nada más tu cuerpo. Ahora, otra hormona súper importante es la leptina, es la que te dice que ya estás satisfecho. Los niños sanos y la gente delgada la escuchan. Dicen, ya no quiero, gracias, 2 taquitos fue suficiente, un tamal con unos frijolitos, ya no quiero. Pero la gente con sobrepeso y con obesidad no escuchan la señal de la leptina y pide otro tamal, pide otro taco y otro taco y otro taco. Es más, hay gente que dice, quisiera tener 2 estómagos para seguir comiendo. Entonces, fíjense nada más la cosa, ¿no? Entonces, existe una señal que seguramente la mayoría de los que están escuchando ni idea tenía que existía, que te dice, ya no necesitas más, ya quedaste bien. Por eso te dicen que antes de seguir comiendo, esperes 20 minutos para que llegue la señal al cerebro. La cosa es que si tú no escuchas la señal, pues entonces vas a seguir comiendo y eso es lo que hace la gente que tiene sobrepeso, come de manera compulsiva. ¿Sí? Y la gente que tiene obesidad come de manera compulsiva, sigue comiendo, nunca escucha la señal. Ahora, aquí hay un problema. Cuando tú comes y comes y comes azúcar, el azúcar interfiere con la señal, ¿sí? Y el azúcar que está en todo, o sea, el azúcar te la vas a encontrar en los aderezos, en el catsup, en el jamón, en las salchichas, en todo, hasta en el cigarro hay azúcar. Entonces, con la cantidad de azúcar que comemos hoy en día, pues esa señal que manda tu grasa, por cierto, la grasa que tú tienes es la que te dice, ya no comas más, no necesitas más grasa. Bueno, esa señal no llega al cerebro. ¿Y qué sucede? Sucede que se da una cosa que se llama resistencia a la leptina. Tu grasa, que es un órgano, está mandando la señal para que tú la escuches. Pero como tú no la escuchas, se crea resistencia. Es como el drogadicto que cada vez necesita más drogas para sentir el high. Bueno, pues aquí tú necesitas cada vez más leptina para decir, ya estoy satisfecho. Y el problema con la leptina es que es una hormona inflamatoria. Por eso la gente con sobrepeso y obesidad está inflamada de manera crónica y eso los hace vulnerables al COVID a todos. Esa es una de las razones por las que son vulnerables, porque la gente con obesidad está inflamada todo el tiempo. La leptina, que es la hormona que está produciendo tu grasa, entonces es inflamatoria y te hace más vulnerable. Entonces, tenemos que aprender a escuchar nuestra leptina, detenernos y decir, ya me llené, ya no quiero más, pero para eso hay que bajarle al consumo de azúcar, ¿ok? Cuando una persona es resistente a la leptina, no entra a sus células, no entra, ¿sí? Que es la imagen del lado derecho viéndolo yo de frente, no sé cómo lo veas tú. Y entonces esa leptina se queda circulando en el torrente sanguíneo y como te digo, es inflamatoria. Y todo lo que hace inflamación en tu cuerpo hace estragos en tu cuerpo. Hoy con el COVID lo estamos viendo, pero también te digo que un cuerpo inflamado es un cuerpo que es un terreno fértil para el desarrollo de cualquier tumor, ¿ok? Entonces, es súper importante empezar a escuchar la señal. Y en Sana Sin Esfuerzo, uno de los objetivos más importantes que tenemos en el programa de Sana Sin Esfuerzo es enseñarte a escuchar la señal, porque tú naciste con ella y la escuchabas cuando eras bebé. O sea, no hay manera de que un bebé coma en exceso. El bebé, si ya no quiere, te escupe la comida. Si tú eres papá o mamá y le has tratado de dar papilla a un bebé o pecho o una botella, cuando el bebé no quiere, te escupe la botella y te escupe la papilla y te cierra la boca y no hay manera de que le des más. La señal es natural a nosotros, innata, ahí está. Los niños delgados la tienen y le dicen a los papás, mamá, ya no quiero, gracias. Pero los papás echamos a perder a nuestros hijos y les decimos, no te levantas de la mesa hasta que no te acabas la comida, ¿sí? Y entonces, desde chiquitos los vamos predisponiendo a que se tienen que acabar todo y entonces tienen que dejar de escuchar su señal que cuando eran bebés sí escuchaban. Entonces, este es un condicionamiento que traemos desde niños. ¿Qué hacemos en Sana Sin Esfuerzo? Les enseñamos a regresar a eso para que aprendamos a comer de manera intuitiva como los bebés. Ahora, ya van 2. La grelina, que es la del hambre, la leptina, que es la de la saciedad, y la insulina, que es la de la engordadera.
¿Ok? Ahí te va. La insulina es una hormona responsable de llevar la glucosa que está en el torrente sanguíneo al interior de las células. Haz de cuenta que la insulina es el camión transportador de combustible, es el camión de Pemex y en el transporte va la gasolina, que es la glucosa. Hasta aquí todo maravilloso. La gente que es diabética y la gente que conoce la insulina normalmente la conoce porque piensan que los diabéticos necesitan más insulina porque el páncreas no la produce. No, el páncreas sí la produce, a menos de que sea diabetes tipo 1, ¿sí? El problema está, y ahorita vamos a explicar, en esto. En todo momento, en nuestro cuerpo tiene que haber el equivalente a una cucharadita de azúcar en la sangre. En tus 5 litros de sangre, lo más que debe de haber es una cucharadita, ¿sí? En todo momento. Esto es el equivalente a 5 gramos, que es 1 gramo por litro. Voy a medir 1 gramo de azúcar y me dices cuánto es. ¿Sale? Entonces, esto es lo que el cuerpo necesita. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nos echamos una Coca-Cola que trae 40 gramos de azúcar, nos echamos un jugo de naranja con 33 gramos de azúcar, nos echamos un Mountain Dew que trae 46 gramos de azúcar, un juguito que trae 30 gramos de azúcar. O sea, le echamos de un jalón, porque luego nos lo echamos de un jalón, 10 veces lo que se necesita en nuestro cuerpo. 10 veces, hasta 10 veces lo que nuestra sangre puede tener. Y para que te des una idea de la importancia de mantener el equilibrio. Si tú en lugar de una cucharadita tuvieras 3, que es lo que es una cuchara sopera, o sea, esto es una cucharadita cafetera. Técnicamente una cucharadita son 5 mililitros o 5 gramos. Si lo que tuvieras en tu torrente sanguíneo fueran 3 de estas, que es una cucharada sopera, entras en coma diabético, ¿sí? Con 3 cucharaditas. ¿Qué pasa cuando de sopetón le echamos 46 gramos, que son 9 cucharaditas? Imagínate, con 3 entras en coma diabético. Entonces, tu cuerpo que es tan sabio, mi cuerpo que es tan sabio, Dios que es tan grande, y dijo, estos algún día van a cometer muchos errores con su cuerpo, tengo que hacer un mecanismo para protegerlos porque van a cometer muchos errores, van a hacer muchas tonterías. Entonces, en su grandiosa sabiduría dijo, vamos a hacer un órgano que contrarreste esto. ¿Y qué sucede? Cuando tu cuerpo recibe este golpe de azúcar, produce insulina. ¿Por qué? Porque la glucosa elevada en la sangre puede llevarte a la muerte, ¿sí? 3 cucharaditas en tu sangre te pueden matar, así. Así de importante es mantener el equilibrio, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues la glucosa que está aquí en exceso, como no se puede quedar en la sangre, se convierte en grasa, ¿sí? Cuando la insulina trata de llevar la glucosa al interior de las células, pero las células están llenas, ya les diste hace ratito, ya tomaste una Coca-Cola, ahora vas por la otra, en las células ya no entra más, a un tanque de gasolina no le puedes poner más. ¿Qué sucede? Entonces, esa glucosa se transforma en grasa. Toda la grasa que tú tienes acumulada prácticamente, toda es exceso de azúcar en la sangre. Eso es lo que significa. Entonces, 10 kilos, ¿cuánto azúcar crees que comiste para que se convirtiera en 10 kilos? En exceso. ¿Ah? Ahora, aquí hay otro problema y este es el origen de todos los problemas, hasta del cáncer. Se genera una cosa que se llama resistencia a la insulina, ¿sí? Las primeras veces que tú te excedes con el azúcar, tus células, o sea, pues nada más agarran lo que necesitan y rapidito la insulina se lleva la glucosa y la almacena. Sin embargo, cada vez que tú te excedes en azúcar, vas creando esta resistencia a la insulina. ¿Eso qué significa? Que tu páncreas ve que hay más azúcar y entonces produce más insulina porque lo que quiere es que las células reciban el azúcar, pero las células van cerrando las compuertas. ¿Sí? Al principio, pues reciben todo hasta que están llenas y ya te vas, pero ese golpeteo continuo de la insulina con el azúcar las termina dañando. Y entonces se cierran. Y es como, les pongo como, si tú eres mamá y tus hijos todo el tiempo te están diciendo mamá, 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 y tú estás ida en otra cosa y el mamá, 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 no lo oyes hasta que de repente te gritan mamá y ya volteas. Bueno, algo así pasa con las células. El páncreas les echa, les toca la puerta y les toca la puerta y les toca la puerta hasta que echa más. Y entonces, pues ya medio abren la puerta, ¿no? Pero ya se cerraron.
Ya se cerraron. Y esto lo que hace es que la gente que tiene resistencia a la insulina, como la glucosa no entra como debería de entrar a la célula, le falta energía y se siente cansada. ¿Ok? Y aquí hay un dato bien importante. Las células cancerígenas tienen 22 veces más puertas de entrada de insulina que las células normales. Entonces, la resistencia de la insulina, además de que la insulina es la hormona de la acumulación de grasa. Si tú tienes insulina elevada, vas a acumular grasa y por eso no bajas de peso aunque estés a dieta, porque tienes insulina elevada y te cuesta trabajo. Hay que equilibrar esta parte, ¿no? Y es lo que hacemos en Sana Sin Esfuerzo. Pero además de todo, estás promoviendo que las células tumorales crezcan, porque les estás dando lo que quieren, que es glucosa, ¿sí? Entonces, súper importante tener el nivel de insulina en ayunas abajo de 5. Hay una prueba que se llama insulina en suero, que te puede hacer en ayunas en cualquier laboratorio. Tiene un costo, no es barata, pero creo que es importante saber. Y si tú estás arriba de 5, estás en modo acumulación de grasa. Y te preguntarás que por qué no te funcionan las dietas y por qué bajas y subes, pues porque tu estado hormonal es para acumular grasa. Y esto, además de todo, provoca otras condiciones como el hipotiroidismo. Y eso hace que sea más difícil para ti todavía bajar de peso, ¿no? Entonces, lo que tenemos que combatir todos hoy en día es la resistencia a la insulina. Es lo más importante. Si tú logras vencer la resistencia a la insulina, entonces vas a estar en un estado en equilibrio saludable. ¿Va? Entonces, espero que te hayan quedado claro las 3 hormonas y por qué es tan importante entenderlas y manejarlas para que sepas por qué subes de peso, ¿sí? Y no lo tienes claro, hazte los estudios. Ahora, lo que provoca la resistencia a la insulina es el exceso de consumo de alimentos que se convierten en glucosa. Estos son los carbohidratos, los hidratos de carbono, ¿ok? Todos. Unos se convierten más rápidamente, otros más lentamente. Los que tienen fibra son buenos, los que no tienen fibra son nefastos. Pero además de todo, hay una adicción bioquímica al azúcar, como si fuera las drogas. Esta es una tomografía de un cerebro en donde a una persona adicta al azúcar, esto no sucede cuando la persona no es adicta al azúcar, una persona adicta al azúcar, se le iluminan las mismas partes de placer del cerebro que la persona adicta a la cocaína, ¿ok? Entonces, en este estudio, que llegaron a la conclusión de que una persona adicta al azúcar es igual porque tiene atracones, síndrome de abstinencia, sensación de recompensa cuando come el azúcar, antojos intensos, incremento en el consumo de drogas en ausencia del azúcar. ¿Qué pasa cuando la gente deja de fumar? Empieza a comer más azúcar normalmente porque cambias una droga por otra. Pues lo mismo pasaba, la gente que dejaba el azúcar consumía a lo mejor más alcohol, ¿no? Liberación de dopamina, que es el neurotransmisor del placer, similar a las drogas. Esta conclusión es reforzada por el hecho de que los cambios en los neurotransmisores y en la neuroquímica fueron similares a los producidos por las drogas, ¿ok? Ahora, hicieron un experimento con ratas en donde vieron qué elegían las ratas que eligieron eran cocainómanas. Y les pusieron a las ratas una solución de agua con azúcar y una solución de agua con cocaína. Las ratas eligieron el agua con azúcar. Entonces, imagínate una rata drogadicta que prefiera la sensación del bienestar temporal que le produce el azúcar a la droga que estaba acostumbrada. Entonces, imagínate la importancia de cortar con esta adicción. Y al ratito vamos a platicar un poquito de cómo vamos a tener que cortar con esta adicción. Ahora, otro factor en el sobrepeso, entonces, ¿qué te engorda? El exceso de insulina, el que no le hagas caso a la leptina y el que creas que cada vez que tienes hambre es porque necesitas comer, cosa que no es cierto. Segundo, el exceso de carbohidratos y de azúcar en tu alimentación. Tercero, la falta de sueño. Hicieron un experimento en Inglaterra con jóvenes estudiantes de Cambridge. A la mitad les dijeron que tenían que dormir de 7 horas para arriba, a la otra mitad les dijeron que tenían que dormir menos de 5 horas, ¿sí? El resultado, ellos los pesaron, los midieron y pensaban que les iban a medir la función cognitiva, pero no, seguramente eso también, pero aquí lo que sacaron de conclusión es que la gente que dormía menos de 5 horas, estos estudiantes engordaban 1 kilo cada 5 días. Imagínate engordar 1 kilo cada 5 días, ¿no? ¿Qué sucede cuando no duermes? Tu cuerpo libera glucosa porque piensa que estás en estado de alerta y necesitas atacar o huir. Cada vez que tú pones a tu cuerpo en estado de estrés, el estado de estrés libera glucosa y esa glucosa que no se usa porque no vas a correr y no vas a atacar y no vas a huir, se va a almacenar
a manera de grasa en tu cuerpo, ¿ok? Entonces, cuando tú no duermes, se genera resistencia a la insulina y a la leptina, y eso engorda. Y además de todo, la gente que no duerme normalmente come como 20% más de calorías de carbohidratos. Es la gente que baja a medianoche, agarra el pastel de la fiesta que sobró y a trancarse la mitad. Entonces, encima de todo, comes más, pues imagínate el doble gancho, ¿no? Por eso estos chavos que no dormían más de 5 horas subían 1 kilo cada 5 días. Ahora, hicieron un estudio con mujeres y en 245 participantes vieron que las que dormían más de 7 horas tenían 33% mejores resultados en pérdida de peso que las que dormían menos de 7 horas. O sea, es el corte son 7 horas. De ahí para arriba. Si tú duermes más de 7 horas, estás propiciando un ambiente adecuado para poder bajar de peso. Imagínate que te digan que estar dormido es parte de tu programa de pérdida de peso. Eso es lo que les enseñamos. Y desafortunadamente el 40% de los mexicanos padece de insomnio. Entonces nosotros les damos en el programa muchísimos guías para poder lograr un sueño profundo, reparador de 7 horas para arriba. Gente que dormía 3, 4 horas ya duerme 8, ¿sí? Y eso además de todo es en pro de tu salud en general, no nada más de la pérdida de peso. Cuando dormimos es cuando se repara el cuerpo y cuando no dormimos el cuerpo no se repara. No sé si a ustedes ya les dio COVID, pero a mí ya me dio y el síntoma fuerte que tuve, que realmente fue uno, es el día que sentí los primeros síntomas, sentí un sueño de aquellos que no podía mantener los ojos despiertos. Mi marido me invitó a ver una serie, fue un sábado, y me ponía la serie y yo me quedaba profunda, o sea, no pude con mi alma ese día. Mi cuerpo me estaba diciendo, tienes que dormir porque nos tenemos que liberar de ese virus. Gracias a Dios, no tuve mayores síntomas, o sea, tuve sueño ese día, dolor de cabeza el día siguiente, pérdida de olfato 3 días y se acabó. Pero ¿qué pasa? Yo tengo casi 4 años siguiendo un estilo de vida muy saludable, ¿no? Entonces, el sueño no es nada más para bajar de peso, el sueño también es para estar en óptimas condiciones de salud. Y el estrés, como les decía, cuando tu cuerpo entra en estrés, que es lo que pasa cuando no duermes, subes de peso. ¿Por qué? Porque se incrementa la glucosa en la sangre. Y siempre que se incrementa la glucosa en la sangre, se incrementa la insulina. Y la insulina presente en tu cuerpo es la hormona de la acumulación de grasa, ¿ok? Y además de todo, cuando estás con estrés, tienes problemas con memoria, concentración, se incrementa la presión sanguínea. De hecho, la hipertensión viene en gran medida por el estrés. Se bloquea el sistema inmunológico. Hoy en día, la emoción más importante, el sentimiento más importante de buscar a toda costa es la calma, porque la calma, además de que te ayuda a bajar de peso, porque no estás con esa glucosa liberada, te ayuda a estar sano. El estrés bloquea el sistema inmunológico. ¿Por qué existe esto de la liberación de la glucosa cuando estamos estresados? En la época de las cavernas, nuestros antepasados tenían que luchar con peligros mortales reales. Hoy en día el peligro es el jefe que te gritó, no te va a matar, ¿sí? O sea, no te va a matar. Pero tu cuerpo no distingue entre el estrés del peligro mortal, que es estar huyendo de un león, al peligro que es cero mortal de estar soportando un jefe que te grita, ¿no? O unos hijos que se pelean, o un marido que llega tarde, o sea, lo que sea. El estrés que podíamos sufrir antes requería que estuviéramos prestos para correr o para atacar. El mecanismo de huida o de ataque se conoce. Y para ese mecanismo de huida, imagínate lo que necesitas para correr de un león. Necesitas muchísima energía rápida y esa energía rápida se da por medio de la glucosa. Entonces, el hígado libera glucosa para que tus células de los músculos que la necesitan de inmediato la puedan tomar para que tú puedas correr. Y así como esas mamás que ven que a su hijo lo van a atropellar y brinca así como 3 metros para salvarlo. Bueno, es ese mecanismo, ¿sí? La cosa es que cuando tu estrés no lo vas a liberar a través de huir o atacar, la glucosa se queda en tu sistema. ¿Qué es vital hacer si tú vives estresado? Ejercicio. La única manera de liberar esa glucosa que tienes en tu cuerpo es haciendo ejercicio. No hay otra forma de sacarla. O vas a engordar, tú decides, ¿no? O sea, si la tienes ahí, pues te la acumulas en grasa. Pero pues si no quieres engordar y quieres liberarlo para que no te haga daño,
lo que tienes que hacer es ejercicio, pero a fuerzas, es la única manera. Entonces, súper importante. ¿Qué sería el ejercicio que harías si corrieras del león, ¿no? O si brincaras a salvar a tu cría. Ahora, hay algo que es hermoso, que nos hemos olvidado, es tomar el sol. Nosotros hemos hecho, esta presentación es de hace 2 años y ya habíamos hecho 240 pruebas de sangre de vitamina D. Hoy van más de 1000 pruebas de sangre de vitamina D, hidroxi 25. Anota esta porque es la que tienes que pedir. O sea, ya van 2 pruebas, insulina en suero y vitamina D, hidroxi 25. La insulina tiene que estar abajo de 5. La vitamina D tiene que estar arriba de 32 y tú te vas a llevar una sorpresa porque vas a estar abajo de 32 como el 99% de la gente que hemos medido, ¿no? A menos de que tú ya te estés suplementando en dosis altas. Dosis altas son de 4,000 o 5,000 unidades diarias o que acostumbres tomar el sol. ¿Qué tiene que ver esto con la pérdida de peso? No lo saben los expertos, no han descubierto por qué, pero hay una relación directa entre niveles adecuados de vitamina D y una pérdida de peso más acelerada. ¿Cómo quieres bajar de peso? ¿Rápido o despacio? ¿Fácilmente o difícilmente? Yo, pues rápido y fácilmente. Y si me dicen que asolearme es parte de esta pérdida, oye, aprovechemos que estamos haciendo home office, que puedes trabajar desde cualquier parte de tu casa, búscate una azotea, búscate un balcón, pon una sillita, una mesita, tu café y asoléate. ¿Cuánto te tienes que asolear? 1 hora diaria entre 10 de la mañana y 3 de la tarde, sin bloqueador, con brazos y piernas expuestos. La cara, protégetela para que no se queme, pero el resto del cuerpo tiene que estar expuesto. Y de esa manera vas a producir vitamina D, nomás que te va a llevar rato. La otra opción es que tomes suplementos, pero para eso tienes que medirte, ¿ok? Y con niveles adecuados de vitamina D vas a bajar más fácil, más rápido de peso, pero además vas a estar protegido mejor contra las infecciones respiratorias, entre ellas el COVID. Y eso lo están diciendo muchos expertos. De hecho, el Seguro Social ya está sacando un estudio, está haciendo un estudio al respecto. Ahora, hoy en día, nuestro consumo de aceite de pescado o de ácidos grasos omega 3 es bajísimo. ¿Y qué sucede? Al ser tan bajo, pero el omega 6 es tan alto, nosotros estamos promoviendo un estado inflamatorio del cuerpo. Lo que han visto los expertos es que el consumo de omega 3 también te ayuda a bajar de peso. ¿Por qué? Porque nos ayuda a sentirnos satisfechos después de comer. Promueve el uso de la grasa que tienes en tu cuerpo como combustible. Así evita los depósitos de grasa, sobre todo el abdominal. Ayuda a la formación de masa muscular. ¿Estás haciendo ejercicio? ¿Quieres formar músculo? Consume omega 3 en dosis altas. Ayuda a mejorar la sensibilidad a la insulina. Y lo que más importante que tenemos que lograr hoy en día es la sensibilidad a la insulina, vencer la resistencia a la insulina para poder tener niveles adecuados de glucosa en la sangre y no engordar, ¿ok? Entonces, súper importante que tengamos niveles adecuados de omega 3. Ahora, esta es una ciencia que se está estudiando relativamente nueva, es el estudio de la flora intestinal o microbiota, que es los miles de millones de microorganismos que tenemos en el intestino. Pero principalmente tenemos 2 tipos de microorganismos, unos se llaman firmicutes, otros se llaman bacteroidetes, son familias, y lo que han visto es que las microbiotas con mayor contenido de firmicutes aumentan la absorción de calorías, ¿sí? Y dispara la inflamación, ¿ok? Entonces, eso lo han visto incluso en poblaciones que se alimentan todavía de forma natural, ¿sí? Que es en África sobre todo, versus la población occidental en Europa que se alimenta con mucho pan, y la composición de sus floras intestinales. En África, en donde todavía se alimentan de forma natural, con mucha fibra, hay más bacteroidetes. En esos lugares donde donde comen todavía su dieta tradicional, no hay mayor problema de sobrepeso. Eso lo podemos ver, ¿no? En cómo están las cuestiones del sobrepeso y pues en 1980 y en el 2008. Fíjense nada más Norteamérica cómo se ha incrementado y todo por el tipo de alimentación que llevamos que promueve también un desequilibrio en la flora intestinal. De hecho, han hecho estudios con ratones libres de gérmenes a los que les ponen flora intestinal de ser humano obeso y a otros les ponen flora intestinal de gente delgada. Los ratones a los que les ponen flora intestinal de humano obeso, se ponen obesos. Los otros se quedan delgados, aun cuando por un tiempo los alimentan con comida chatarra.
¿sí? Es sorprendente esto que han visto, pero la flora intestinal es la encargada de absorber las calorías. Y la flora intestinal dominada por firmicutes absorbe muchas más calorías que la flora intestinal dominada por bacteroidetes. ¿Y qué crees? Los firmicutes, que son los que te engordan, se alimentan de azúcar. Entonces, si tú vas a tener una población de bacterias, pues de acuerdo a lo que le des de comer. Y si tu alimentación es basada en azúcar, pues ¿qué crees que vas a tener? ¿No? Entonces, no es tanto las calorías que comas como el tipo de calorías que comas. Entonces, si tú te echas 200 calorías de un refresco versus 200 calorías de unas almendras, el refresco te va a engordar, las almendras no, probablemente, ¿ok? De hecho, las almendras como tienen fibra, alimentan a los bacteroidetes que son los buenos. Entonces, ¿qué es importante recordar aquí? Que tenemos que alimentarnos con mucha fibra. Ahora, espero que con todo esto te haya quedado claro que todos nuestros problemas tienen que ver con el azúcar. ¿Y por qué tienen que ver con el azúcar? Pues porque lo que tú tienes en tu casa, todo va, el 80-90% de lo que está en tu refri o en tu alacena tiene azúcar en alguno de sus 90 nombres. O sea, es difícil. Si tú consumes alimentos de fábrica, los que sean, es difícil alejarte del azúcar. Inclusive los condimentos como los nor suizas, la salsa Maggi, la salsa inglesa, que son salados, que son para darle sabor salado a la comida, uno de sus primeros ingredientes siempre es el azúcar. Siempre, 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 ¿no? Entonces, muy importante que te des cuenta que si tu alacena está poblada de esto, tú te estás alimentando de esto y por eso no bajas de peso. Y por eso, porque las dietas te dan galletas María, galletas habanera, te dan salchichas, te dan jamón, eso sí, bajo en grasa, te dan aderezos light, todos tienen azúcar, absolutamente todos, todos, todos. Entonces, y jamás te han dicho quita la nor suiza porque engorda. Pues sí, su segundo ingrediente es azúcar, es sal, azúcar y glutamato monosódico en ese orden, ¿no? Entonces, si los alimentos salados, como el aderezo bajo en grasas, el pan, las galletas saladas, inclusive las papas fritas, rufles, tienen azúcar. Entonces, si todos los alimentos de fábrica tienen azúcar, pues ¿en qué momento vamos a quitarnos el problema, la adicción y la engordadera? ¿Qué tenemos que hacer? Sí, captaste bien, tenemos que quitarnos esto de nuestra vida por completo. ¿Sí? Hay otras cosas que hay que eliminar, pero esto hay que eliminarlo desde ya. Hoy en día hay alternativas maravillosas de endulzantes naturales como la stevia natural, ¿sí? Y en Sana Sin Esfuerzo te enseñamos cómo utilizarlos inclusive para hacer cosas, bueno, deliciosas. Ahora, ¿por qué es tan importante tener un peso saludable? Pues porque mientras más sobrepeso hay, más riesgo de mortalidad tenemos. Y esto era antes del COVID. Así, estos riesgos que se ven aquí eran antes del COVID. ¿Cómo sabes que estás en un peso sano? Pues que tu índice de masa corporal está entre 18.5 y 25. Arriba de eso es sobrepeso, arriba de 30 es obesidad, arriba de 40 es obesidad mórbida. En Sana Sin Esfuerzo te enseñamos cómo calcular esto. Lo único que necesitas es tu peso y tu estatura. Es muy sencillo de calcular y te vamos a decir, pues tienes tantos kilos de más y esto es por lo que hay que trabajar. Primero vamos a llegar a que salgas de la obesidad para que llegues al sobrepeso, luego al peso sano. Y en el proceso vas a inclusive a cambiar masa de grasa por músculo, que el músculo es bien importante tenerlo. ¿Qué pasa? Según un estudio de 10 millones de muertes que publicaron en la revista Lancet en Inglaterra, encontró que por cada incremento de 5 unidades en el índice de masa corporal, se incrementaba un 49% el riesgo de mortalidad cardiovascular. Y en el cáncer y en las enfermedades respiratorias también se incrementa, ¿sí? Por cada que subas tu índice de masa corporal, vas a incrementar tus probabilidades de morir de alguna de estas. Y digo, no sé tú, a mí me gustaría envejecer sin patologías. O sea, así como ahorita que no tomo una sola pastilla de medicamentos para nada a mis 47 años, pues así quiero seguir. Porque envejecer con patologías significa normalmente depender de tus hijos o de alguien más. ¿Por qué? Porque vas perdiendo la capacidad de ser autosuficiente y autónomo. Entonces yo quisiera poder ser autosuficiente y autónoma hasta el último de mis días, ¿sí? Entonces, la obesidad te va quitando capacidades y hasta el año pasado, la principal causa de muerte en México era la diabetes. Y el azúcar, todos sabemos, y los carbohidratos simples, que son los causantes. Ahora, ¿qué pasa con la diabetes?
pues te mueres en pedacitos, te vas echando a perder en pedacitos. La gente no lo ve grave porque no se siente mal, pero resulta que te vas echando los dientes. Es la primer causa de ceguera en México, es la primer causa de insuficiencia renal en México, es la primera causa de amputaciones fuera de accidentes en México, es la primera causa de incapacidad laboral en México. La diabetes es muy grave y representa un costo altísimo para los mexicanos, ¿ok? Sin embargo, esto ya no es lo más grave de todo. A partir del 2020, la primera causa de muerte en México es el coronavirus. ¿Sí? Más que infartos, diabetes, derrames cerebrales y cáncer en México, el COVID. Y lo que hemos visto es que la gente que fallece, la gran mayoría tenía o hipertensión o diabetes o obesidad. Claro, la obesidad desarrolla la diabetes y desarrolla la hipertensión, o sea, van de la mano, pero lo normal es que la gente no lo normal, lo estadísticamente representante es que la gente, uno pensaría que el tabaquismo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si fumas y se van los pulmones, pues no. Es mucho más grave tener hipertensión y resulta que el 40% de la gente que tiene hipertensión anda por la vida sin saberlo. Hay que medirse la presión con cierta regularidad. La gente con diabetes, mucha no sabe que tiene diabetes tampoco. Obesidad, pues mucha gente lo niega, porque piensa que ser obeso es tener 40 kilos arriba, pero si ya tienes 15 kilos de más, ya estás en rango de obesidad. Entonces, si hasta hace un año la diabetes era la principal causa de muerte y la gente la veía lejos, o la hipertensión y veían lejos, hoy en día ya no es lejos. Todos los que están aquí conectados, estoy segura que conocemos a alguien todos que falleció por COVID antes de tiempo, ¿sí? Entonces, híjole, si no es ahora, pues ¿cuándo? Si no es hoy que tomamos la decisión viendo estas estadísticas, porque además de todo, ya nos dio COVID a muchos y salimos, pero muchísima gente está teniendo secuelas terribles, problemas de fibrosis pulmonar, ansiedad muy fuerte que le da pánico salir, problemas que le da hambre terrible, dolores de cabeza continuos, una tos que no se quita, o sea, mucha gente trae secuelas. Y resulta que si tú es una persona saludable, que hay un estilo de vida saludable, y te da COVID y te sigues cuidando, vas a tener probablemente anticuerpos que te cuiden, ¿no? Del COVID. Ayer lo sacaron un estudio que hicieron en La Joya, California, la gente que le dio COVID, hasta 8 meses está logrando tener, pues digo, no pueden ver más porque no ha pasado mucho tiempo, pero anticuerpos que responden ante la enfermedad. Pero la gente dice, oye, pero es que hay recontagios y la segunda vez me fue peor. Si tú después de que te dio COVID no cambiaste tu estilo de vida, por un lado, pero por otro lado, ¿no te diste cuenta que cuando te dio COVID tú tomaste antibióticos y tomaste antiparasitarios y tomaste muchos otros medicamentos, barriste con tu flora intestinal? 10 días de antibióticos barren con toda tu flora intestinal. Y entonces, lo más importante que tienes que hacer es restablecer tu flora intestinal, porque esa es hasta el 80% de tu sistema inmunológico, ¿ok? Entonces, si tú no has tenido COVID, pero tienes hipertensión, diabetes, obesidad, ahora es cuando. Si tú ya tuviste COVID y tienes secuelas y tomaste muchos medicamentos, ahora es cuando, porque lo que tienes que hacer es adoptar un estilo de vida saludable. Hay muchas opciones, nosotros te presentamos la nuestra. ¿Por qué la nuestra? Porque comemos delicioso, porque podemos comer comida mexicana, porque podemos comer botanas y te enseñamos a hacer un queso crema relleno de chicharrón, aguacate y salsa verde buenísimo, porque hay churritos de amaranto deliciosos que puedes comer, porque puedes hacer hummus de garbanzo y comértelo con palitos de apio o zanahorias, porque puedes hacer requesones, puedes hacer cupcakes, puedes hacer chocolates. Y todo esto nosotros te lo vamos a enseñar porque tenemos un recetario con 190 recetas que te dicen exactamente cómo hacer todo esto que ves aquí. Te lo vamos a enseñar a hacer. Tenemos guisos de todo el país porque tenemos participantes de todo el país en esto. Y además te vamos a dar los nutrientes que necesitas para estar sano y fuerte. Cuando nosotros nos dio COVID, nosotros todos en casa tomamos doble dosis de suplementos alimenticios. Y si tomábamos 1 gramo de vitamina C, empezamos a tomar 2 gramos de vitamina C. Si tomábamos 5,000 unidades de vitamina D, empezamos a tomar 10,000 unidades de vitamina D. Si tomábamos 4 omegas, que son 2 gramos de los que manejamos nosotros, empezamos a tomar 8 omegas, que son 4 gramos. Todo lo duplicamos durante el tiempo que duramos con síntomas y los 15 días que dicen que te tienes que cuidar. Ya pasó el tiempo, pasó la enfermedad y regresamos a la dosis normal. Tenemos los mejores suplementos en el programa y gracias a Dios, mucha gente
que le ha dado COVID nos contacta, les decimos qué dosis les sugerimos que tomen y nos hablan maravillas de cómo les fue. Y hay mucha gente en Sana Sin Esfuerzo que nos ha mandado bien agradecida mensajes diciendo que gracias a que cambiaron ese estilo de vida, el COVID les fue muy leve, sobrevivieron sin problema, a sus familiares les fue bien, o sea, entonces, y que están súper agradecidos de haber empezado esto a tiempo. Yo te invito a que tú te des cuenta de que si puedes comer esto, no tienes ningún pretexto para no empezar Sana Sin Esfuerzo. Y desde el principio nosotros hacíamos análisis de sangre en los participantes. Ahorita ya no. Al principio, ¿por qué? Porque nos decían, ¿cómo vamos a comer manteca? ¿Se nos va a subir el colesterol? Pues no, el colesterol se baja, ¿sí? Se baja con nuestro estilo de vida. Y tengo ahorita una prueba contundente. Una persona muy cercana a mí, que estuvo hospitalizada, salió hace 2 semanas del hospital con 360 de colesterol y eso fue una cuestión en el hospital. Estos 15 días ha hecho Sana Sin Esfuerzo. Hoy me entregaron los resultados del análisis de sangre. Y los triglicéridos, todo elevado, pero el colesterol en 362. Hoy está en 190. 15 días después de haber salido del hospital y ha comido queso, y ha comido mantequilla, y ha comido manteca, y ha comido muchas grasas saludables, ¿ok? Entonces, cuando hicimos esto nos dimos cuenta que todos los parámetros de química sanguínea mejoraban. Entonces, te invitamos a que te des cuenta tú también. Y tenemos gente de todas las edades por todo el país haciendo el programa, teniendo resultados fabulosos, manteniéndose delgada, conservando su salud hoy en día con el COVID. Mucha gente de nuestro equipo ha sido contagiada y la gran mayoría ha pasado la prueba sin mayores problemas, ¿sí? Tenemos realmente testimonios fabulosos de gente de todas las edades. Uno de nuestros testimonios banderas es José, que tiene 61 años, que él empezó Sana Sin Esfuerzo hace un año. Bueno, hace un año, 2 meses, porque cumplió años y decidió cambiar su vida. Y en 6 meses bajó 31 kilos a los 61 años. Y el otro es Suri, que ella bajó 10 kilos porque dejó el alcohol de un día para otro y los bajó en un año. Pero cuando entró a Sana Sin Esfuerzo, bajó 16 kilos en 4 meses. Y hoy es esta mujer y tiene hoy, así como la ven en la derecha con el pelo blanco, 67 años. Entonces, si José de 61 y Suri de 67 pudieron bajar de peso, Suri se ha mantenido así ya 2 años, José se ha mantenido así ya 6 meses y son de nuestros mejores embajadores porque la gente piensa que a cierta edad ya no hay nada que hacer, ya no se puede, ya valiste, ya tira la toalla, ya para qué, ¿sí? Pero la verdad es que siempre estamos a tiempo para cambiar hábitos, siempre estamos a tiempo para mejorar nuestra salud, siempre estamos a tiempo para envejecer con dignidad, envejecer con salud, no con patologías. Porque envejecer con salud, ayer estaba leyendo un estudio padrísimo que publicaron en el New England Journal of Medicine, que hablaba de que los años más productivos del ser humano están entre los 60 y los 80. De hecho, el más productivo entre los 60 y los 70, que aquí están José y Suri poniéndonos el ejemplo, padrísimo. ¿Cómo quieres llegar tú a los 60? Porque además, si son los años más productivos, normalmente también son los años más felices. ¿Cómo quieres llegar tú? ¿Cómo quieres envejecer? ¿Cuántos años quieres vivir? ¿Cómo los quieres vivir? De eso se trata Sana Sin Esfuerzo. Te invitamos a que te des cuenta de que no tienes que vivir con patologías, no tienes que vivir empastillado, no tienes que vivir alucinando verte al espejo, escondiéndote de las fotos, poniéndote atrás si toman un grupo una foto. No tienes que vivir así. Todos los que viste aquí, en las fotos de antes y después, hemos sufrido sobrepeso y obesidad en diferentes grados durante muchos años de nuestra vida. Unos hemos tenido secuelas complicadas, yo tuve preeclampsia en un embarazo, diabetes gestacional en otro, o sea, hemos tenido diferentes padecimientos por culpa de esto, pero hoy estamos sanos, hoy no le tenemos miedo al COVID, respeto sí, hay que cuidarnos, pero la gente dice no bajes la guardia. No bajar la guardia significa vivir un estilo de vida saludable. Ese es el verdadero significado
de no bajar la guardia. Entonces, bueno, si tú escuchaste esta plática porque alguien te invitó y te interesa conocer el programa en el que te vamos a guiar para que vivas sano, delgado, disfrutando, sin patologías, contacta a esa persona. Ahorita voy a ver las preguntas, voy a dejar de compartir en Face. Si tú lo estás viendo en Face, al ratito contestamos tus preguntas también. Les deseo mucha salud este 2021, sobre todo, porque si tenemos salud podemos hacer cualquier cosa. Lo más importante en esta vida es la salud y en Sana Sin Esfuerzo es lo que nosotros queremos hacer por ti y por tu familia. Ok, pues bueno, me voy a las... listo. Detener